Colombia marca límites. Ecuador furioso con Colombia. Una decisión firme de Bogotá desató una tormenta política en la región. Colombia decidió poner límites claros y Ecuador reaccionó con enojo, acusaciones y presión diplomática. Hoy vas a ver el informe especial que preparó nuestro equipo donde se revela qué hay detrás de este choque y por qué el equilibrio regional acaba de cambiar. Ecuador enfurecido con Colombia. Colombia le pone límites a Ecuador. Los aranceles de Noboa generan un efecto boomerang que encendió la frontera andina. En el tablero inestable de América Latina, donde cada decisión política se convierte en una chispa capaz de incendiar regiones enteras, una nueva línea de tensión se trazó entre Bogotá y Quito. La orden partió desde lejos, no desde la frontera ni desde los palacios de gobierno, sino desde los salones pulidos de Davos. A miles de kilómetros del polvo, el calor y la violencia que sacuden al norte de Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció una medida que sacudió los cimientos del comercio regional, un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, bautizado con un nombre que buscaba suavizar su dureza, tasa de seguridad. El mensaje fue claro y contundente. Para Noboa, la frontera con Colombia era un flanco abierto, una herida por donde se filtraban la violencia, el narcotráfico y la inestabilidad. Paremos un poco aquí. Lo que acabamos de ver demuestra que Colombia ya no está dispuesto a ceder, pero sigamos porque lo que viene muestra por qué Ecuador quedó contra las cuerdas. Su narrativa sostenía que Bogotá no estaba haciendo lo suficiente para contener a los grupos armados ni para frenar el flujo ilegal que atraviesa los casi 600 kilómetros de selva, ríos y pasos informales que separan a ambos países. La respuesta no fue una nota diplomática ni una cumbre bilateral, sino un golpe directo al intercambio económico. Pero en la geopolítica latinoamericana cada movimiento genera una reacción y Colombia respondió no con discursos, sino con un arma silenciosa y vital. La electricidad. Bogotá recordó que entre el 8 y el 10% de la energía que consume Ecuador proviene de su vecino del norte y anunció la suspensión de las exportaciones eléctricas como medida de presión. En un país que arrastraba apagones prolongados y un sistema energético frágil, la decisión cayó como un relámpago en medio de la noche. Así, lo que comenzó como un arancel se transformó en una crisis multidimensional comercial, energética y diplomática. Las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca no hablaban de tratados ni de balanzas comerciales, sino de precios que subirían, de fábricas que podrían detenerse y de hogares que temían volver a la oscuridad de los apagones. Detrás de la narrativa oficial de seguridad fronteriza se asomaban preguntas más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un anuncio tan drástico en un momento en que Ecuador enfrentaba una de las peores crisis internas desde su historia reciente? El país de la mitad del mundo cargaba con una deuda creciente ante el Fondo Monetario Internacional, un peso que se proyectaba sobre los presupuestos del futuro como una sombra alargada. La producción petrolera, antaño una de sus principales fuentes de ingreso, se había desplomado por falta de inversión y por una infraestructura envejecida que ya no podía sostener los niveles de extracción de décadas pasadas. Y por encima de todo, la violencia se había convertido en una marca cotidiana. Cifras récord de homicidios, masacres en cárceles, sicariatos en plena luz del día y territorios disputados por bandas que operaban con una impunidad alarmante. En ese contexto, la frontera con Colombia se convirtió en un escenario perfecto para construir un enemigo externo. La narrativa era sencilla, los problemas de seguridad venían de afuera, pero los datos contaban otra historia. La mayor parte de la droga que llegaba a Europa y Estados Unidos no salía de los campos colombianos, sino de los puertos ecuatorianos, especialmente de Guayaquil. El problema no era solo la porosidad de la frontera norte, sino la fragilidad institucional dentro del propio Ecuador. Mientras tanto, en Bogotá, la respuesta fue medida pero firme. El gobierno colombiano recordó los operativos conjuntos realizados en la frontera, las reuniones binacionales y las incautaciones de droga realizadas en coordinación con fuerzas ecuatorianas.
Para Colombia, el argumento de la falta de cooperación era endeble. La suspensión de la electricidad no era solo una represalia comercial, sino un mensaje político. La integración regional no se sostiene con aranceles, sino con diálogo. Pero más allá de los números, el conflicto se movía en el terreno de la política simbólica. Noboa proyectaba la imagen de un líder firme, alineado con la narrativa de mano dura y seguridad promovida desde Washington. Petro, en cambio, defendía un enfoque regional, denunciando violaciones a normas diplomáticas y llamando a la cooperación entre pueblos hermanos. El trasfondo era más amplio que una simple disputa comercial. En los meses previos, las relaciones de Ecuador con otros países de la región ya habían sufrido tensiones, incluyendo un episodio que había sacudido a la diplomacia latinoamericana, el asalto a una embajada extranjera para detener a un asilado político. La imagen internacional de Quito se había erosionado, y el anuncio de los aranceles parecía reforzar la percepción de un gobierno dispuesto a romper reglas para marcar posición. En los medios, la guerra también se libraba con palabras. En Ecuador, los titulares hablaban de tasa de seguridad y de defensa nacional. En Colombia, se hablaba de agresión económica y de ruptura del espíritu de integración andina. El mismo hecho, dos relatos opuestos, dos visiones de una región que parecía caminar hacia la fragmentación. Mientras tanto, en la frontera, la realidad seguía siendo cruda. Comunidades que dependían del comercio transfronterizo veían amenazados sus medios de vida. Camiones detenidos, mercados desabastecidos, trabajadores atrapados entre decisiones tomadas en despachos lejanos. La política, una vez más, se sentía en los bolsillos y en las mesas de quienes no tenían voz en los foros internacionales. La escalada planteaba un dilema peligroso: si los aranceles se mantenían y la energía seguía cortada, Ecuador podría enfrentar una tormenta perfecta, crisis económica, crisis energética y crisis social al mismo tiempo. Colombia, aunque con una economía más grande, tampoco saldría ilesa de una ruptura prolongada con uno de sus principales socios regionales. En el fondo, la disputa revelaba una verdad incómoda para ambos países: los problemas de seguridad, narcotráfico y desarrollo no se resuelven con muros arancelarios ni con castigos comerciales. Son desafíos que atraviesan fronteras, que se alimentan de desigualdades internas, de instituciones debilitadas y de una economía ilegal que se adapta a cada nuevo obstáculo. Así, la tasa de seguridad se transformó en un símbolo. Para unos era un acto de soberanía, para otros un disparo al propio pie. En el tablero andino, las piezas seguían moviéndose y cada jugada parecía acercar más a la región a un punto de no retorno. La pregunta que flotaba en el aire no era solo quién ganaría esta pulseada, sino cuánto perderían los pueblos de ambos lados de la frontera si la política continuaba avanzando por el camino de la confrontación. Porque en América Latina la historia ha demostrado una y otra vez que las guerras comerciales rara vez se quedan en los despachos, terminan bajando a las calles, a los hogares y a la vida cotidiana de millones. Y mientras los presidentes intercambiaban mensajes y medidas, la frontera seguía allí, larga, porosa y tensa, como un espejo de una región que aún busca un equilibrio entre soberanía, cooperación y poder. Un equilibrio que por ahora parecía más lejano que nunca.